¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos al video número 2 de la recuperación de este panel de 32 pulgadas. Vamos a dejar en pantalla lo que es el modelo, la característica del modelo de la placa Tecon, que es incorporada al panel. En el video número 1 detectamos voltajes y señales. Por lo tanto, pudimos encontrar el defecto que estaba causando la falla del televisor. Mis amigos, les pedí a los colegas que dependiendo los voltajes y las señales me vayan guiando sobre el tema de sus conocimientos para saber por dónde ellos pensaban que venía la falla. Y es aquí donde radica todo, porque es importante saber cómo trabaja la Tecon. Todos los voltajes y las señales fueron correctas. El daño muy probablemente esté en el control vertical. Pero lo más importante de este video y del video anterior es que si nosotros nos capacitamos y entendemos cómo funciona la Tecon y sus estructuras, vamos a poder orientarnos mejor sobre una solución, que en este caso muy probablemente la tengamos en el control vertical. Vamos a tener que desarmar el televisor para llegar directamente a lo que son los COF que trabajan de forma lateral al panel. Pero antes quiero mostrarles, compañeros, cómo este televisor nunca fue abierto. Tenemos la Tecon totalmente original de fábrica, ni siquiera ninguno de los precintos se ha retirado. Este tipo de contacto que hace comunicación entre GND y la placa PCB previa al panel, todo está de fábrica. El televisor está completamente virgen. Quédense con nosotros para poder desarmar el televisor y confirmar lo que estamos evaluando. Una vez que tenemos el televisor sobre la mesa, vamos a poder observar un poco en general la estructura del televisor. Tenemos solamente un lado que controla el vertical. Ya conocemos que este lado de la pantalla es gobernado por este COF. Este COF se le conoce como Gate COF y trabaja con las señales que atraviesan la Tecon, pasan por el lateral del panel y llega hasta el COF para poder controlar este sectorizado de pantalla. El daño tiene que estar en este lado porque es el primer COF de comunicación. No pueden saltar las señales hacia el otro COF. Veamos un poco más detallado. Cuando trabajemos con estos COF necesitamos entender dos puntos importantes. Primero, saber que el COF tiene puntos de test, los cuales nos sirven para poder diagnosticar si el voltaje desde la Tecon está llegando correctamente bien. También, para poder orientarnos mejor, lo que necesitamos es colocar el número que identifica el COF. Lo tenemos en el cuerpo físico de la pieza. En el propio film tenemos anotado lo que es simplemente el modelo. Hay muchos compañeros que comparten a la comunidad de electrónicos lo que son los puntos de test. Eso nos va a servir a la hora de poder diagnosticar, porque ya tenemos una orientación de dónde comenzar a medir. Perfecto, colegas. Lo que vamos a utilizar en esta parte es simplemente un tramo, un recorte, un fragmento de lo que es una PCB previa al panel. Vamos a utilizar la rigidez de esta placa porque vamos a necesitar una estabilidad para poder trabajar. Y esto es ideal. Lo colocamos debajo de la pantalla y la mitad utilizamos para lo que es el panel y la otra mitad para lo que es el COF. De esta manera le damos estabilidad al flexor para poder trabajarlo. Le colocamos un poco de cinta y empezamos a trabajar con el COF. Tenemos por este lado lo que es un pequeño soldador, perfecto, ya tenemos todo. Vamos a comenzar a trabajar sobre las líneas que ingresan al COF. Pero acá hay un dato muy importante, muchachos. No sé bien cuál va a ser la respuesta que vayan a colocar en los comentarios, pero les voy a pasar un dato muy importante. Cuando tenemos el tipo de afectación que vimos al principio del video, la falla proviene por voltaje, no por ninguna línea de control de imagen. Una vez dicho esto, comencemos. Bien, mis amigos, hemos simplemente raspado sobre un punto que es el punto clave. Muchas veces
Cuando tenemos este tipo de anomalía es porque el voltaje VGH no se está generando en este lateral del panel. Es lo que vamos a medir ahora. Veamos mejor el voltaje. Bien, aquí lo que tenemos es la medición correcta de cuánto debe de medir el voltaje VGH. Tomamos negativo al chasis y medimos el punto de VGH. Vemos que específicamente el voltaje de VGH para este tipo de placa Tecon ronda aproximadamente los 22 volt y ese es el voltaje que debe de llegar al punto que raspamos en el lateral del panel. Muchas veces al perderse VGH se produce esta falla. Tomemos medición del punto lateral donde debe de llegar VGH y bien amigos, hemos encontrado la falla. No está llegando efectivamente VGH al lateral del panel. Está gobernado por un voltaje negativo totalmente inestable. Tenemos ausencia de VGH. Recuperemos entonces este panel. Realicemos entonces lo que es la comunicación de nuevo de VGH, realizándolo con este tipo de conexión, que vamos a poder ocuparla desde una bobina que tengamos en desuso. Simplemente hay una placa que podamos quitar lo que son los hilos de comunicación. Vamos a poder observar cómo están esmaltados, están protegidos, aislados. Vamos a estañar la punta y hacer sus respectivas conexiones para recomunicar VGH. Comuniquemos nuevamente el punto VGH que raspamos y llevémoslo directamente hacia el punto VGH de la placa Tecon. Bien, mis amigos, veamos entonces cómo queda la conexión. Confirmamos entonces que VGH de la placa Tecon esté llegando al lateral del panel para poder probar. Una vez estando en lo que es la mesa de iluminación el televisor, veamos entonces si tuvo efecto lo que fue la recuperación de VGH. Podemos observar el LED standby en modo de potencia y ahora sí encendemos lo que es la mesa y vamos a poder observar qué es lo que se presenta en la pantalla. Bien, muchachos, perfecto. Hemos logrado una recuperación simplemente por conocer los voltajes y las señales, trabajando con lo que es el control vertical. Mis amigos, veamos entonces cómo quedó hecho simplemente la recuperación del panel con lo que es un simple conexionado desde la placa Tecon hacia uno de los puntos de comunicación del panel. Y es aquí donde me despido, dejándoles otro aporte más para la comunidad de electrónicos.